Sí, Rubén. En el seguro de invalidez y vida hay sí hay prestaciones en especie más bien. Sí, sí, la atención médica se les da de manera, se continúa más bien, ¿no? Con la prestación de atención médica, porque pues ya la tenían los beneficiarios desde el seguro de salud, ¿no? Entonces se les continúa con la prestación, mismos requisitos. Gracias. Sí, Diego. Sí, profe. Hola. En las tres modalidades entonces continúa, ¿verdad? Igual la prestación de salud. Sí, en las tres modalidades Ok. del artículo 10º transitorio también se continúa con la prestación de salud. ¿Más dudas que tengan para su reposición del sábado? Sí, Amanda. Ay, perdón, yo tengo una duda. Bueno, ayer lo dijiste, pero a mí como que se me revuelve eso. Bueno, tengo entendido que en el IMSS, como lo vimos la vez pasada, era que cuando la persona se moría por riesgos de trabajo, le tocaba el, el 40 a la esposa, 20 a los hijos, 30 a los hijos si son huérfanos, y si no hay esposa e hijos, le tocaba a los papás, ¿no? Sí. Tengo dos dudas de eso. Primero, me tocó a mí una pregunta en el examen nada más para verificar en el que decía que, en un caso y decía que no había esposa, pero había hijos y obligatoriamente los papás dependían de los hijos. No le tocaba nada a los papás, ¿verdad? Porque nada más era solamente como si habían hijos, ya se quitaban los papás por ley, entre comillas. Si hay esposa, concubina, concubinario o hijos, no le corresponde pensión por sobrevivientes de ninguna de las dos modalidades del ISSSTE a los padres, Sí, ¿verdad? Ni aunque dependan ni aunque del... haya dependencia económica, no. Para Ok. que a los padres les corresponda pensión, debe haber dependencia económica y ningún otro tipo de beneficiario, ¿no? O sea, se le da preferencia, se le va a dar siempre preferencia a la familia nuclear, por llamarla así de alguna manera, del trabajador sobre sus padres. Va, ok, y de ahí, ahora, ayer como que creo que me había revuelto porque en el examen de lista yo iba con la idea que le tocaba ya ve que son como porcentajes un poquito diferentes entre familiares para cuando la persona se muere. En el lista a todo el mundo le toca igual, o sea, si se muere de la pensión de la persona que estaba tomando, que falleció, a la esposa y a los hijos le toca lo mismo o sí les toca diferente, como en el IMSS. Son partes iguales. Va, y una última, perdón, te voy a balasear de una vez. En el examen de lista a mí me tocó una pregunta en el que me suponía un caso en el que una persona cotizó 15 años en el IMSS o 10 años en el ISSSTE y 15 en el IMSS. Y me decía de que por tal concepto se puede que esta persona se vaya, si cumpla sus años de servicio. ¿Es verdad o no? ¿Cuál era el concepto o si se podía hacer eso? O sea, de que cotizar 15 en Ok. uno y 10 en otro. La razón de la ley de 2007 del ISSSTE fue hacerla compatible con la ley del 97 del IMSS para el tema de retiros de santianes de avanzada y vejez. Eh, no, las leyes como tal no son idénticas, pero las prestaciones son compatibles. ¿Qué quiere decir esto? Los trabajadores o se va a hacer el ahorro para el retiro de los trabajadores en la misma cuenta individual, con casi las mismas subcuentas, porque acuérdense que hay una que no es, a la que no pueden acceder los trabajadores del IMSS, ahorita platicamos de esa. Este, y la parte más importante de esta compatibilidad es precisamente el los años de servicio o semanas cotizadas para el caso del IMSS, que son también compatibles. ¿Qué quiere decir esto? Que un trabajador que durante su vida laboral cambió entre IMSS e ISSSTE las veces que lo haya hecho, se va a reconocer el tiempo que tiene cotizado en ambos institutos. Entonces, si yo trabajé, es más, es caso común pues yo creo que de la mitad de sus profesores, que algunos, sobre todo, algunos trabajamos, o cotizan en el IMSS por parte de su trabajo y aparte cotizan en el ISSSTE por parte de la UNAM. Entonces, esos tiempos se acumulan
y entonces el trabajador puede hacer la suma básicamente del tiempo laborado para obtener su prestación, ¿no? Lo mismo si una persona termina una relación laboral en la que cotizaba en un instituto y después empieza una relación laboral en la que cotiza en el otro, se van a juntar los tiempos. Y entonces, ¿qué pasa? Trabajo toda mi vida, llego a la edad de pedir la prestación, ¿en dónde la tengo que pedir? El trabajador tiene que pedir la prestación en el último instituto al que cotizó. Es decir, si su último trabajo fue cotizando en el IMSS, tiene que pedir la pensión en el IMSS bajo los requisitos de pensión en el IMSS, que actualmente son mucho más laxos. Si por otro lado termina su vida laboral en el ISSSTE y desea solicitar la pensión, tiene que ir a hacer la solicitud en el ISSSTE, respetando siempre el tiempo laborado, las cotizaciones y demás que hizo en los dos institutos. Eh, Como tal, no es unificación de cuentas, José Eduardo, creo que este, he escuchado el término, pero en otros contextos, pero aquí ya la cuenta está unificada de manera, desde que se diseñó, valga la redundancia, por diseño la cuenta está unificada. ¿Alguna otra duda que bueno, antes de que terminemos, esta parte, al principio, cuando empecé a explicar todo este rollo, dije: las cuentas individuales son casi idénticas, porque bueno, las subcuentas de la cuenta individual son casi idénticas, porque hay una que es exclusiva para los trabajadores del ISSSTE. ¿Cuál es esa? ¿O cuál es ese cajoncito en el que solo pueden meter dinero los trabajadores del ISSSTE? El ahorro solidario, ¿no? El ahorro solidario. Muchas gracias, Misael. El ahorro solidario, ¿no? De las pocas diferencias que hay en el sistema, pero que no pierde para nada la compatibilidad, siguen siendo totalmente compatibles, pero de las pocas diferencias que hay en el sistema, y se podría considerar más bien una prestación adicional, es el ahorro solidario. Y ese habíamos dicho que lo puede sacar en el momento que él quiera, ¿no? Justo porque como no tenía obligaciones fiscales. El trabajador lo puede solicitar en el momento que quiera, no hay ni beneficio ni carga fiscal para el mismo, es una prestación. Lo puede solicitar el trabajador en el momento que quiera. Lo usual es que cuando alguien empieza a trabajar en el servicio público, se le ofrece al momento de la contratación, está llenando todos los papeles de contratación, contratos, y un montón de cosas que se manejan para cuando se ingresa al servicio público, cartas responsivas y demás. Y dentro de todo ese kilogramo de papeles que se les entrega a los trabajadores para firmar, se les da la hoja, el formato de ahorro solidario, ¿no? Si quieren, se los muestro. Aquí está, ¿no? Se les da este formatito. Es un formatito que al menos de los últimos años no ha cambiado nada. Y aquí en el ahorro solidario, aparte de los datos generales del trabajador, que pues eso ya, esos, pues son datos generales. Vienen dos cositas importantes. Viene el sueldo básico. Se lo da al trabajador el área de recursos humanos para que lo anote aquí. Y viene cuánto va a elegir el trabajador para ahorrar de su sueldo. El 0%, es decir, no quiero ahorrar el 1% o quiero ahorrar el 2%. Una vez que el trabajador decide, en caso de que haya elegido una de las opciones que impliquen ahorro, la dependencia va a aportar 3.25 pesos por cada peso que ahorre el trabajador. Entonces, si el trabajador escoge 2% y con estos 3.25 que aporta la dependencia, pues puede llegar hasta el 8.5% de su sueldo básico como ahorro que va a hacer. Este ahorro se le va a descontar al trabajador cada que se le pague. Es decir, se le va a descontar cada quincena si se le paga de manera quincenal, cada semana si se le paga de manera semanal o cada mes si se le paga de manera mensual. El Servicio Público Federal tiene esas tres modalidades de pago. No sé si hasta aquí hay algún tipo de duda. Sí, profesora.
Con respecto al ahorro solidario, ¿quiénes pueden inscribirse al ahorro solidario? ¿Todos los que están cotizando en el ISSSTE? Todos los trabajadores que cotizan en el ISSSTE pueden solicitarlo. Y es en cualquier momento. Si en algún punto de la vida, si por ejemplo cuando lo contrataron eligió 0% para que no le descontaran nada y en algún punto por un aumento o porque le dan ganas o porque dice, le empieza a preocupar que hay poco dinero en su cuenta individual, quiere hacer el cambio, lo puede hacer sin ninguna restricción. Simplemente va a su área de recursos humanos, solicita la actualización y puede empezar a ahorrar si no ahorraba o incluso dejar ahorrar si ya hacía algún tipo de ahorro. Pero siempre y cuando sería, si se va por la ley del Ah, 2007, sí está en cuentas individuales, en efecto. Sí, ¿verdad? sí es algo que obvié, pero sí, en efecto, debe estar en cuentas individuales. Ok, gracias, Juan Carlos. Sí, sí, tiene toda la razón ahí. Sí, sí está en cuentas individuales. Entonces, ¿quiénes no podrían ahorrar, chicos? Ay, esa es hasta una buena pregunta de examen, ¿no? Los ¿Quiénes que no tienen podrían pensión. ahorrar en... Perdón, Misael? Los que tienen pensión. No, pues los que tienen pensión ya no tienen sueldo. ¿Quiénes más? Ahorita paso ese punto, Misael. ¿Quiénes más podrían, quiénes más no, quiénes no pueden, qué trabajadores, para quitar a los pensionados, qué trabajadores no pueden ahorrar aquí? Rubén, Los que decidieron quedarse en el esquema de reparto. los que decidieron quedarse en el esquema de reparto, es decir, eligieron el 10º transitorio, ¿no? Ellos no podrían porque no tienen aportaciones a su cuenta individual, ¿no? Ahora, Misael mencionó algo que no tiene mucha relación, pero pues tiene sentido que lo platiquemos rápido. Misael mencionó a los pensionados. Hay un punto bien importante en la ley del ISSSTE y es una diferencia muy grande contra la ley del IMSS. ¿Cuánto o hasta cuánto son las pensiones de invalidez y riesgos de trabajo para el ISSSTE? ¿Hasta qué edad son? ¿Son vitalicias? Es hasta los 65 años, ¿no? Es hasta los 65 años, Raúl. ¿Por qué son hasta los 65 años y no más duraderas? Para que puedan después cambiar a la modalidad de vejez, ¿no? En efecto, para que puedan cambiar a la modalidad de vejez. Este, la idea, o sea, la ley del ISSSTE debemos de tomar en cuenta que fue publicada 10 años después que la del IMSS, ¿no? Entonces, esta ley trata de, pues no diría de corregir, pero sí de tomar en cuenta la experiencia de 10 años, que ahorita te doy la palabra, digo, tomar la experiencia de 10 años que se tuvieron en el IMSS y pues tratar de hacer algunos cambios que en este caso fueran beneficiosos para las finanzas del instituto. Y uno de esos cambios es que las pensiones de invalidez e incapacidad no son vitalicias, sino que tienen como edad máxima 65 años. Al momento que el trabajador cumpla 65 años de edad, automáticamente se va a pasar a una, una pensión bueno, retiro no, pero por cesantía en edad avanzada o vejez, se va a pasar a una pensión de este tipo. Entonces, un punto importante también es que, no sé si lo puse aquí, recuerdo que se los di, pero no recuerdo si lo escribí explícitamente. No lo escribí explícitamente. No lo escribí. Pero, muy importante, cuando se otorgan cualquiera de estas pensiones que en este caso son riesgos de trabajo, o cuando se otorga alguna pensión de invalidez, quien se encargue de hacer el pago, ya sea el ISSSTE en el caso de las temporales, o las aseguradoras en el caso de las pensiones que ya tienen carácter definitivo, van a ser entregadas, quien haga el pago de la pensión, también va a hacer el pago de las aportaciones a la cuenta individual cada que se le pague al trabajador, cada quincena, cada semana, cada mes, dependiendo de cómo le paguen. Estas instituciones van a hacer el pago de las aportaciones a la cuenta individual, de tal manera que se siga ahorrando para el trabajador, bueno, para el pensionado, perdón,
aunque ya goce de una pensión. ¿Cuál es la causa de esto? Pues que a los 65 años se tome el saldo de su cuenta individual y se le entregue la pensión de vejez. Entonces, otro punto importante que también podría venir, pues es ese, ¿no? Oye, un trabajador, aunque esté pensionado por cualquiera de estas modalidades o las de invalidez, se sigue haciendo aportaciones a su cuenta individual, y pues la respuesta sería sí, ¿no? Sí se siguen haciendo aportaciones porque precisamente se espera que a los 65 años cambie de pensión. Ahora sí, Diego, tienes levantada la mano, dime. Sí, sí, igual tengo como duda en esto, justamente el quién lo paga, ¿no? Porque ya no me queda como muy claro si esta persona está en el 10º transitorio e igual tiene una incapacidad o invalidez, pues lo que había dicho, ¿no? Que la aseguradora cuando es definitivo y el ISSSTE cuando, pues no es una incapacidad o invalidez definitivo, ¿no? Ah, Pero, o sea, sí, justamente como que ya se empieza a volver como un poco ok. confuso las diferentes combinaciones, ¿no? Cuando es de la ley del 10º transitorio y cuando es cuentas individuales, Pero que es que como quien aquí, paga. Ajá. aquí pasa lo mismo, ¿no? En el caso de la persona que esté bajo 10º transitorio, pues ya no le aplica otra vez la aportación a la cuenta individual, pero lo que sí va a ocurrir es que cuando llega a los 65 años, pues va a ser la modalidad que le toque, ¿no? Se le reconoce el tiempo del tiempo como como tiempo de servicio y la que le toque. Y esa la paga el ISSSTE, ¿verdad? Ajá, sí. 10º transitorio, la razón por la que le toque, la paga el ISSSTE. Bueno, se paga con la reserva que tiene el ISSSTE para esto, pero sí, es pagada por el ISSSTE. Va, muchas gracias, profe, sí. Gracias a ti, Diego. ¿Alguna otra Ya, duda, chicos? otra vez. Y cuando es invalidez es lo mismo, ¿verdad? O Sí, sea, es lo mismo sí. para invalidez, nada más cambian los nombres, ¿no? Ya no es parcial y total, sino más bien es ¿cómo se llama? Pensión temporal o definitiva, nada más. Otra cosa ahorita que pasé rápido y vi esto para que también quede claro. Acuérdense que para las personas que tienen una pensión por riesgos de trabajo, cuando mueren pueden pasar dos cosas, ¿no? Que lo platicamos también en clase. Primero, que la muerte sea consecuencia directa de su riesgo de trabajo, que es el ejemplo que venía en el examen pasado, y pues le tocaba el 100% de la pensión que te obtuviera. ¿Cuál? Quién sabe, ¿no? Porque pueden ser estas opciones, ¿no? Pero le toca la misma pensión a sus beneficiarios y se reparte de manera equitativa, como ya habíamos platicado. Pero existe otra causa por la que puede morir el trabajador, que es una causa ajena al riesgo de trabajo, ¿no? No, pues yo estaba pensionado porque tuve una caída en mi trabajo y quedé imposibilitado para moverme, quedé, pues, como vulgarmente se dice, paralítico, y pues ya tenía mi pensión por riesgos de trabajo, ¿no? Y me muero porque ocurrió un accidente. ¿Qué accidente? No sé, pero pues no tiene nada que ver con mi parálisis, ¿no? Entonces ya estaríamos en este caso de ajeno a riesgo de trabajo. Y ahí va a cambiar la pensión que se les asigna a los beneficiarios. Primero, como compensación, se le van a dar 6 meses de la pensión que tenía el trabajador por esos de trabajo, y a ellos les va a corresponder de manera periódica o de manera periódica una pensión de invalidez. ¿Cuál pensión de invalidez? Pues la de muerte por invalidez. Esta de aquí, 35% del sueldo básico. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, ¿no? Que hay una modalidad, una muerte de un pensionado por riesgos de trabajo, no siempre se le va a quedar la misma pensión a sus beneficiarios, sino que si es por una causa ajena, se pueden ir a la de muerte por invalidez, que es pues ya platicamos que 35% del sueldo básico es poquito dinero, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Sí, Raúl? Acerca ahora de los requisitos que deben cumplir para la prestación de maternidad, que me acuerdo que una de las preguntas que refería a la hija de un trabajador.
Pues ahí me quedó la duda. Ok, maternidad. Requisitos y prestaciones. Primero, requisitos. Importante. Para tener acceso a la prestación de maternidad, se pide que la madre trabajadora tenga al menos 6 meses con vigencia de derechos, es decir, que esté dada de alta al menos 6 meses antes del nacimiento probable del hijo. No es 6 meses antes del embarazo, sino es 6 meses antes de la probable fecha de nacimiento del hijo. Entonces, incluso podría haber empezado a trabajar, con un embarazo y no hay problema. Si esto ocurre después, es decir, que no tenga la fecha probable de nacimiento los 6 meses de vigencia, de todas formas se le va a dar la atención, solo que el pago de la licencia por maternidad lo va a hacer la dependencia y no la va a hacer el instituto. Pero de todas formas las mamás están cubiertas, las mamás trabajadoras. Ahora, importante, para el titular, entendamos como titular mamá trabajadora, la licencia por maternidad va a ser de 90 días con su sueldo íntegro. Esta parte, esta prestación monetaria, solo es para la madre trabajadora. ¿Por qué solo es para la madre trabajadora? Requisitos para la hija. Requisito para la hija, pues es que depende económicamente, ya sea de una madre o de un padre que cotiza en el ISSSTE, sea menor de edad o en caso de no serlo, esté estudiando y tenga hasta 25 años o que se da el caso también, o que esta hija tenga algún tipo de discapacidad. Entonces, si se cumple con estos requisitos de la hija, va a tener acceso a todas estas que ahorita vamos a platicar, pero no va a tener acceso a licencia de maternidad. ¿Por qué? Porque es una dependiente económica, ¿no? Entonces no tiene un sueldo. Oye, pero ¿qué tal si tiene un sueldo? Pues entonces ya ella sería trabajadora asegurada, ¿no? Ya sea por IMSS o ISSSTE, de donde trabaje, pero sería trabajadora asegurada. Entonces, solo se le va a dar a las hijas dependientes económicas. Y es por eso que a las hijas no se les da esto. Oye, ¿y qué pasa con la esposa o la concubina? Lo mismo. Requieren la dependencia económica para poder gozar del seguro de su pareja en este caso, y pues ya tampoco aplicaría la licencia por maternidad. Esta es exclusiva para la madre trabajadora. Pues ya de entrada aquí pues tienen prestaciones diferentes, ¿no? ¿Sí, Diego? Ay, profe, creo que es medio, bueno, por ejemplo, si tiene esposa y no se ha divorciado legalmente, pero también la concubina, pues va a tener a su hijo, pues en caso del trabajador, la concubina tendría derecho a... La puede registrar. Ok, O sea, ahora sí que aquí lo importante es queda por encima de esto los problemas internos de las familias, pero está por encima, está por encima el cuidado a las madres y a los bebés, entonces la puede registrar. De hecho, cuando estábamos trabajando, bueno, cuando estaba trabajando como con la base de datos de pensionados para actualizar las tablas de mortalidad, no fue en el ISSSTE, fue en el IMSS, pero si no me falla la memoria, era un trabajador que tenía 5 grupos familiares, es decir, 5 parejas, y tenía al menos 2 hijos en cada uno, ¿no? Entonces, sí pasan estos casos. Y pues nunca he tenido acceso al del ejército, pero mi novia trabajó ahí un rato y dice que había casos peores. Entonces sí pasa, y mucho. ¿Sí, Raúl? Ya tocando este tema, ¿qué pasaría entonces con cómo se reparte, por ejemplo, una pensión de cuando fallece el trabajador con este tipo de supuestos? Muy buena pregunta, Raúl. Vámonos grupo de beneficiarios por grupo de beneficiarios, ¿no? Empecemos, por las esposa y las concubinas. En este caso, acuérdense que la esposa, mientras sea esposa, es decir, mientras no haya divorcio, y hasta hoy, porque puede haber cambios futuros en la ley, más bien se están preparando cambios en la ley para que esto se modifique, pero hasta la ley como está escrita el día de hoy,
le toca solo a la esposa. Es decir, si tiene una esposa y 20 concubinas, mientras la esposa sea esposa y no esté divorciada, le toca a la esposa y a las concubinas nada. Por otro lado, si no hay esposa y hay múltiples concubinas, ¿cómo se llama? No se reparte entre las concubinas la pensión, sino que se tiene que declarar una concubina principal y básicamente es pleito de ellas. Un pleito legal, pero se declara una concubina principal y pues esa le corresponde. A los hijos. Con los hijos no hay ningún problema. A todos los hijos les va a corresponder sin importar si su madre es esposa, es concubina o incluso si es un hijo adoptivo. Mientras sea un hijo del trabajador o trabajadora que fallece, la pensión le corresponde a estos hijos. Entonces, el problema más que nada queda en esposas y concubinas, sobre todo si no hay esposa, ¿no? Si hay múltiples concubinas, pues háganse bolas entre ustedes, de manera legal. Disculpa, Juan Carlos, indirectamente, entonces se le va a repartir si es que muere el trabajador con todos los hijos de las concubinas. Sí, los hijos de las concubinas tienen derecho a la pensión del trabajador. Entonces ahí es donde van a ganar las concubinas. Ahí es, sí, porque si los hijos son menores de edad, pues lo va a administrar ella. Gracias. Ujú. Sí, Rubén, ¿levantaste la mano? Entonces las exesposas ya no entran, ¿verdad? O sea, si Las exesposas ya no entran. Justo, si el trabajador se divorcia, la esposa pierde sus derechos como esposa y hay de dos, ¿no? O sea, si ya se divorciaron y tú por tu lado, yo por el mío, pues, no tienen ningún derecho, ¿no? Pero pues supongo que todos conocen una pareja que se divorció, pero siguen teniendo convivencia cercana de concubinato, y entonces la ex esposa podría aplicar como concubina, pero eso también es un caso ahí medio raro, ¿no? Pero podría pasar. Pero otra vez, si está divorciada, pues derechos de esposa ya no tiene. Ok, y por esta parte de los requisitos para las hijas o hijos, ¿la UNAM entraría como Escuela Nacional Pública? UNAM, Instituto Politécnico Nacional, todo lo que esté registrado ante la SEP entraría. Lo que no entrarían, por ejemplo, son pues estas escuelas de cursitos en línea, cursos de capacitación para el trabajo, escuelas Patito. Con Patito me refiero a no registradas ante la SEP, no a la UEM. ¿Qué otra cosa? Ese tipo de escuelas, por el estilo, ¿no? Sobre todo cursos de capacitación para el trabajo, ¿no? Hay de repente capacitaciones para el trabajo que son, entre comillas, largas, y de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, ustedes terminan ahorita la licenciatura, no sé, pongamos a los 23 y toman un curso, un diplomado, el diplomado de titulación, por ejemplo, no entraría como estudiar en una escuela ¿no? Porque ese diplomado ya hasta cierto tiempo, hasta cierto punto es un tipo de capacitación, no es formación escolar como tal. Entonces, prueba por el estilo. Básicamente, así para que darle cierta delimitante en el curso, educación básica, que es primaria, secundaria, preparatoria, y la formación universitaria en una universidad registrada. Sería lo que está soportado. Ya todo tipo de cursos, talleres y otras cosas no entraría. No sé si con esto quedó claro. Sí, Juan Carlos. ¿Sí? Ok. ¿Sí, Amanda? Yo tengo una pregunta un poquito específica. En el caso de asignaciones familiares, suponiendo otra vez que por riesgo de trabajo se muere uno de los padres, en un caso en el que la pareja ya está divorciada, la esposa ya, bueno, la ex esposa ya no le toca nada y está la hija, pero la esposa le quitó la patria potestad al papá de la hija, ¿aún así le toca pensión a la hija o no? Bueno, es que patria potestad nada más es cuidado, pero no deja de ser su hija. Ok, pero si la esposa le quitó como todo para que ella no pague nada casi de pensión por la hija, aún así le toca, ¿verdad? Mientras siga siendo su hija, sí.
Si por ahí hubo un juicio de pérdida de derechos de paternidad y algún rollo así, pues ya no sería su hija, pero mientras siga siendo su hija, pues le toca pensión. Va, ok, gracias Juan Carlos. ¿No hay de qué, Amanda? Si Misael, la hija del trabajador, debe ser dependiente económica y menor de edad, o se puede extender hasta 25 años si está estudiando, o de por vida si tiene alguna incapacidad, aunque esa parte de por vida si tiene alguna incapacidad, pues aplica más para otras prestaciones que para maternidad, ¿no? Sí, Rubén, en todas las prestaciones donde se obtiene una pensión, no solo en retiro, este, se conservan el seguro, los servicios de salud. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Sí, Amanda? De nuevo yo, perdón Juan Carlos, me surgió la duda de que si, suponiendo una persona embarazada, ¿no? Ya debería estar cubierta o empezar a ser cubierta por las prestaciones de maternidad. Pero si sufre un accidente de riesgo de trabajo, ya se cambia su prestación por riesgos de trabajo, ¿no? Sí, sí, sobre todo, o sea, al final del día ya va a recibir lo mismo, ¿no? Que es Ujú. su sueldo íntegro, pero ya entraría ya entraría el seguro de riesgos de trabajo, sobre todo por la duración, ¿no? Porque es mayor. Ok, va, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Que ahora sí estamos bastantitos. ¿Alguien tiene dudas también sobre su asistencia? A ver. Aquí dice que en invalidez, si se contraen nupcias, a los hijos se les da subsidio. O sea, no entiendo esa parte. O sea, estamos hablando de alguien que murió y les Ajá, toca sí, invalidez. exacto. Habíamos visto el caso donde si el trabajador muere, la pensión va a la mamá, ¿no? Y a los hijos. Y Ajá. si la mamá, bueno, la esposa, si la esposa contrae nupcias, se le da un subsidio equivalente a 3 años de pensión. ¿A los hijos se le da un tipo de subsidio? ¿Seguro que lo vimos en el liste, Rubén? Mm, uy, es que Que según yo es que no. por eso les pedimos que no revuelvan sus apuntes, Rubén, porque eso es en el IMSS. En el ISSSTE se reformó la ley en 2023 y ya no, y las segundas nupcias ya no son una causa de pérdida de la pensión. Bueno, va a quedar. Muchas Ajá, en gracias. el ISSSTE sí pasa eso. Se vuelve a casar la viuda, perdón, se vuelve a casar y pierde la pensión, pero eso pasa en el IMSS, pierde la pensión, pero pues ya en el ISSSTE no. Se reconoce que pues al final porque la práctica, ¿qué es lo que hacían? Pues tenían su pareja y no se casaban. Entonces, pues de nada servía tener el requisito de segundas nupcias porque casi nadie lo aplicaba. Entonces, pues así, pues si de todas formas vas a estar con alguien, pues ya cásate, ¿no? Y no te sanciona. Ok. Este, ¿Alguna duda adicional que les quede de liste, que les quede de asistencias? Nada más que la duda no sea, tengo 50 inasistencias, aquí está mi justificante. ¿Sí, Rubén? Vi que en el seguro de riesgos de trabajo está la pensión por desaparición. ¿También está en invalidez esa Sí, prestación? sí. Mismos requisitos, que se tenga la declaración especial de desaparición. Esta se tramita por la familia y una vez que se tenga la declaración, se les va a pagar la pensión como si el trabajador hubiera fallecido y se les da el retroactivo, ¿no? Es decir, si desaparece hoy, pero la familia tiene la declaración hasta dentro de un mes, van en un mes y la dejan en el ISSSTE les tiene que pagar como si hubiera fallecido el día de hoy. Sofía, no, las asistencias con justificación no cuentan. Les puse ahí en el aviso de ayer que todavía no las meto, entonces pues puede subir tantito, ¿no? Sí, Misael, un pensionado eh, un pensionado que tiene invalidez o riesgos de trabajo, o sea, incapacidad, quien le pague la pensión es quien aporta.
Si la pensión se la paga el ISSSTE, quien va a aportar a la cuenta individual es el ISSSTE. Si la pensión se la paga una aseguradora, pues la aportación la va a hacer la aseguradora, pero se va a seguir aportando en su nombre y lo va a aportar dependiendo quién le pague la pensión. ¿Sí, Rubén? Muchas gracias por tomarte estos minutos extra. Para cuando un trabajador no cumple con el tiempo de cotización, ves que le dan la totalidad de lo que acumula en su cuenta individual, ¿no? En una sola exhibición. Sí. Como en el IMSS, que puede seguir cotizando para alcanzar estos años requeridos. Sí, eso es el momento en el que el trabajador solicita la pensión y se pensiona, depende totalmente de él. Entonces, si sabes que no me conviene, me falta un año o dos, pues trabajo ese año o 2 años que me faltan. La aportación sigue siendo la misma. La aportación que van a hacer, Misael, va a ser proporcional a la pensión que tenga. Entonces, por ejemplo, en riesgos de trabajo, pues si es del 100%, es del 100%. En invalidez, pues va a ser proporcional a su sueldo básico, entonces va a tener una pensión muy chiquita. Probablemente termine siendo la garantizada. Entonces va a depender de la pensión que recibe, va a ser proporcional en la misma proporción que si fuera un salario. ¿Alguna otra duda más? ¿Asistencias oíste? Ya mañana no habrá sesión de dudas de ISSSTE, ¿verdad? Si tienen muchas dudas y por ahí nos regalan un ratito, tal vez sí. Si no, no. ¿Sí, Aranza? Profe, hace ratito mencionó que el IMSS y el ISSSTE solamente son compatibles en cesantía en edad avanzada y vejez. En retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ok, solo para eso, ¿verdad? Solo para esas. Gracias. Ajá. Sí, sobre todo en invalidez, Misael, pues va a bajar mucho su aportación. Entonces, pues por ahí puede que quede con una garantizada, ¿no? También hay que contemplar que la pensión por invalidez de por sí es una pensión baja, porque pues es solamente el 35, bueno, el MAC está en torno al 35% del sueldo básico, ¿no? Entonces, sí ahí va a haber mermada su ingreso monetario. Lo va a ver bastante mermado. ¿Alguna otra duda? Sí, profesora. No, para corroborar de que mañana sí nos vamos a ver y de todos modos, no sé si tú estás de acuerdo que si tienen otra vez, ya va a ser su última duda con respecto a asistencias, ¿no? Porque ya a partir del lunes van a exponer, entonces Sí, la comunicación con nosotros así directa, pues va a ser mañana, sería casi la última, ¿no? sí, totalmente. Y aparte, sobre todo ahí hay un par de pendientes con prácticas, esas las voy a empezar a ver mañana porque estaba corriendo con asistencias y exámenes. Entonces, por ahí 2 días que tienen de tareas, prácticas y todo eso, lo voy a revisar entre mañana y la semana que entra para que ya también tengan todas sus calificaciones el próximo viernes. Bueno, salvo los que reponen y hacen final el sábado, ¿no? Pero ya los que no estén en ese supuesto, el viernes van a tener sus calificaciones. Ok, sí, porque entonces mañana pues sí podrían checar para los que no han revisado sus asistencias, de si tienen realmente alguna duda, pues pueden verlo mañana y a su vez también cualquier otra duda, yo creo que ha sido bastante lo que ha dicho Juan Carlos de dudas, pero si tienen todavía por ahí que se les quedó algo más, pues mañana todavía se puede ver, ¿no? O no sé, Sí, perdón. sí, 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 igual si hay un ratito al final de la clase lo podemos ver, o sea, no sé, los últimos 20 minutos o algo así, si usted nos da el tiempo.
No, sí, porque mañana no sé qué es lo que podríamos ver. Ok, No hay problema, o sea, no hay problema. Yo sí doy prioridad a lo que estás viendo, ¿no? Con ellos. ok, Y con perfecto, eso le paso. Sí, no, disculpa. perfecto. Sí, sí, ahora sí, No, pues, si es así, pues sí, ahora sí que las dudas que tengan, pues también las vamos viendo. sí, no, lo que se refería a Juan Carlos es porque ayer estaba comentando con él que yo tuve